Durante mucho tiempo, desde esta trinchera comunicacional, te venimos alertando sobre diferentes temas que en los primeros tiempos no tenían la llegada masiva que podrían llegar a tener porque no existían las redes sociales, no existían los medios de masificación de la información con los que contamos hoy. Pero aproximadamente en el año 2005, 2006, por ahí, te contábamos los planes que tenía el nazi-sionismo imperial de invasión en el territorio latinoamericano. Hablábamos del plan Cóndor, el plan Cambá, el plan Andiña, en fin, diferentes planes que se iban preparando para acercar todo nuestro territorio. Te hablábamos de la cantidad de bases del Comando Sur de los Estados Unidos, de la Cuarta Flota, y te hablábamos de la peligrosidad que todo eso conllevaba. Te contábamos, por ejemplo, que en gobiernos democráticos se habían firmado acuerdos con la Embajada de los Estados Unidos y el Comando Sur para instalar bases aquí en la Argentina. Una fue en Resistencia Chaco, otra iba a ser en el sur. Quien había estado en esos negociados, en esos tratados, y quien firmó, es el mal recordado, o bien recordado, no sé cómo decirlo, Aníbal Fernández. Recuerdo cuando se pretendía inaugurar la base de Resistencia Chaco, que está el edificio al lado del aeropuerto de Resistencia Chaco, se logró impedir dicha inauguración por la movilización popular. Después, con la pantalla de defensa civil, el edificio parece que comenzó a funcionar. La excusa para esa base era responder ante situaciones de emergencia, desastres naturales, etcétera, etcétera. Como si nuestras organizaciones sociales, civiles, qué sé yo, no pudieran responder. O sea, ellos saben todo. Nosotros no sabemos nada, somos ignorantes, somos unos indios del sur que no sabemos un carajo. Bien, te contábamos también en esos tiempos las sospechosas visitas turísticas, entre comillas, que hacían israelíes que habían estado haciendo lo que acá le llamaban el servicio militar, ¿no? Y que, mira vos, qué casualidad, la gran mayoría siempre estaban en el sur argentino. Y vos te preguntabas, bueno, pero ¿qué tiene que ver todo esto con las bases? Cuando hablábamos del imperialismo, yo les alertaba que no miraran solamente a Norteamérica cuando se habla de imperialismo, del imperio. El imperio es el nazi-sionismo y Norteamérica, el gobierno, con todo lo que han pasado, norteamericano, es su brazo armado en esta región. En aquellos tiempos también hablábamos de la incidencia del Club Bilderberg, que tenía, entre muchas otras prerrogativas, el control mundial, el control de la natalidad, la demografía, reducir la población mundial a la mitad. Te lo contaba también en sus columnas nuestra compañera y amiga Viviana Onofri durante mucho tiempo. Y vos me querés por ahí preguntar, che, ¿por qué nos estás diciendo todo esto? Porque lo que está ocurriendo en el sur argentino, más allá de los acuerdos que hayan llegado ahora a nivel laboral por un tiempo, paño frío, vamos a bajar la espuma. Y lo que ocurre en todo el continente tiene que ver con una avanzada del nazi-sionismo imperial como la que está llevando adelante en el mal llamado Medio Oriente. El genocida gobierno de Netanyahu sigue avanzando sobre el territorio palestino, arrasando y eliminando todo lo que ellos consideran una escoria. No deben tener derecho a vivir, ningún palestino, ninguna palestina. Y han arrasado. Te lo contábamos también en aquellos tiempos donde tampoco existían todas estas redes sociales. Y te lo contaba alguien en vivo y en directo desde la Franja de Gaza, Manu Pineda, que era nuestro columnista y amigo también. Te contaba lo que padecía ese pueblo. Y a nadie casi le importaba. Y nos quejábamos junto con el Manu, al aire, de la falta de reacción de la comunidad internacional a esta limpieza étnica, a este genocidio programado, bien estudiado, con tiempo.
bueno, nadie reaccionaba. Claro, nosotros no somos un multimedia, no nos bancan los popes de nada porque, bueno, no tenemos el discurso que a ellos les conviene. Por eso nos echaron de las radios que nos echaron también, ¿no? Y esta avanzada del nazisionismo sobre la Franja de Gaza, sobre Cisjordania, sobre el Líbano, sobre todo el terreno que ellos digan, esto me pertenece, aunque no les pertenece porque Israel es un invento, no es una nación que nació como nación, es un invento de la ONU, que también pertenece al nazisionismo imperial, y se lo han encajado ahí en territorio palestino con la proyección de poder avanzar tiempo después, como lo han ido haciendo. ¿Qué tiene que ver esto con la Argentina, con Latinoamérica? Bueno, eso que está ocurriendo allá es lo que quieren hacer aquí en el sur. Necesitan poner una base norteamericana de submarinos para controlar el paso bioceánico, controlar toda la parte sur y la Antártida, y también un radar inglés. Un radar inglés, sí, también. Con la excusa de que los chinos vienen acá avanzando con su base. Bueno, lo primero que tendríamos que preguntarnos cuando te plantean esto, ¿no? La justificación, entre comillas, de que porque uno lo hace el otro también lo tiene que hacer, es ¿cuál de estas naciones, cuál de ellas, ha sido la que más ha invadido y ha sometido a los pueblos a la esclavitud, al sometimiento, a los desarraigos, a la destrucción? Cuando te des cuenta, bien, no es lo mismo hablar de, y no porque yo sea pro-chino, pero no es lo mismo hablar de un gobierno chino como del gobierno inglés o del gobierno norteamericano o del gobierno israelí. No es lo mismo. No es lo mismo. O del gobierno ruso. No es lo mismo. Son diferentes las actitudes, las acciones y las políticas que se llevan adelante y cómo se llevan adelante. Pero bueno, con todo esto que te estoy relatando, con lo que te venía relatando desde hace 15, 16 años atrás, 17 años atrás, que no tenía tanta difusión. Hoy tenemos redes sociales que nos permiten visibilizar mucho más allá de los frenos que pongan aquellos que manejan parte de la comunicación. Porque no sé si te enteraste que en Microsoft no les permiten a los empleados utilizar los términos Palestina, Gaza, genocidio, etc. No sé si están así, pero no me extrañaría para nada. Hoy que tenemos esta posibilidad, te vuelvo a refrescar la memoria, y te cuento de que en Latinoamérica, en todo el continente de Latinoamérica, estamos inundados de bases del Comando Sur de los Estados Unidos. ¿Para qué sirven esas bases del Comando Sur? Para avanzar en nuestro territorio en cuanto le den la señal de largada y ocupar el territorio. ¿Ocuparlo para quién? Para el nazisionismo. ¿Por qué te crees que necesitan la tierra arrasada en el sur argentino? Para hacer lo mismo que están queriendo hacer en la Franja de Gaza, en Cisjordania. Exactamente lo mismo, que es una cuestión que vos podés considerar que yo me estoy poniendo delirante, y es muy probable, pero prefiero ser delirante a ser ingenuo, porque todo lo que te veníamos diciendo hace 17 años atrás se está cumpliendo ahora. ¿Con qué han jugado esta gente y han ganado? Con la desinformación, con la vacuidad informativa, con la distracción, con todo aquello que ha eliminado la posibilidad de que vos te dediques a pensar. Te han afanado la posibilidad de pensar. Hay muchos que han optado, y han elegido, no quiero pensar, a mí no me interesa, no es cosa mía, yo no entiendo de política, no entiendo de nada. Bueno, pero es el resultado también de cómo los medios de desinformación y la formación educativa ha vaciado de contenido los cerebros. No es menor el dato que te estoy dando, no son menores los datos. Y está todo relacionado, todo tiene que ver con todo. Este desgobierno, esta dictocracia criminal y genocida que padecemos, mucho peor que el macreato, mucho peor, con varios cuerpos, va a continuar en tanto y en cuanto nosotros como pueblo reaccionemos y frenemos, los hagamos caer, los metamos en cana, los juzguemos, pero para eso tenés que contar con otras cosas, tenés que contar con medios de comunicación que sean realmente coherentes, muy difícil, y conscientes, más difícil, de la peligrosidad de los tiempos que están transcurriendo. Y también tenés que contar con un poder judicial que no sea adicto a los poderes foráneos, también muy difícil. Y entonces, ¿qué hacemos? Porque varios preguntan en las redes sociales, ¿qué hacemos con todo este escenario? Y bueno, la resistencia está en las calles, no hay otra.
La historia de nuestras patrias, de nuestros pueblos, de la patria grande, se ha escrito con la sangre, lamentablemente, de patriotas en las calles. No hay otra. No tenemos otra forma de no solamente resistir, sino de recuperar el control de nuestros destinos. Pero los estamos dejando. Los están dejando avanzar. ¿Qué es lo que ocurre todos los miércoles con los reclamos del sector de jubiladas y jubilados? Que de vez en cuando algún otro sector se pone a acompañar. Pero fíjate vos, otra cosita, otro detalle, y voy a frenarme un poco con todo este relato, que no es menor, no es para nada menor. Las fuerzas represivas en la Argentina, tanto prefectura, policía federal, policía de la ciudad, etcétera, 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 la gran mayoría, en su gran mayoría, hoy, la gran mayoría, no solamente están ahí porque es un sueldo seguro. No estudiaste, pero podés ser cana, Cobani, meter palos y listo, por eso te garpamos bien. La gran mayoría, en su gran número, están falopeados. El narcotráfico, tráfico de estupefacientes, también anda por esas fuerzas y no te va a extrañar cuando, como en esta semana pasada, enfocaban a uno de ellos que ni se inmutaba de haber golpeado a un fotoperiodista. Ya no se inmutan. Antes había en una época cierto respeto por aquellos de los que ejercíamos la profesión del periodismo en los conflictos sociales. Se nos respetaba de alguna forma. ¿Sí? Pasá, qué sé yo, a vos no te iban a agredir. ¿Por qué? Eras un periodista, uno que estaba haciendo comunicación. O sea, había ciertos códigos. Ya se rompieron los códigos. No hay más, no existen más. Antes jamás le iban a pegar a un cura. Hoy los reventan a golpes. Bueno, es lo mismo, es exactamente lo mismo que están haciendo los uniformados nazi-sionistas en la Franja de Gaza y en Cisjordania y en el Líbano. Revientan a periodistas, a socorristas, a médicos, enfermeros. Están haciendo exactamente lo mismo. Con este panorama, nosotros tenemos que buscar la manera de exigir y de proponer desde las bases para que actuemos inmediatamente. No nos podemos distraer debatiendo. No nos podemos distraer con placas o emojis o relatos en las redes sociales. En las redes sociales creo que ya llegó la hora de autoconvocarnos. Porque si no nos autoconvocamos y no sacamos a estos miserables de los puestos donde están, va a ser muy difícil que alguna vez, si tenemos la posibilidad de recuperar la patria, y no solamente la Argentina, sino la patria grande. ¿Por qué avanzan tan fuertemente con la Argentina? Porque la Argentina, en el tiempo de Cristina, de Néstor y Cristina, estaba camino a instalarse como una potencia regional muy importante, muy importante. Y bueno, no lo podían permitir. Permitir eso era tirar abajo esa cosa de poder que tiene el nazi-sionismo en la región. Yo te dejo todo esto para que lo pienses, para que analices, para que busques información y para que a ver si desde nosotros mismos podemos potenciar una actitud y una acción social comunitaria para poder rescatar lo poquito que nos queda de la patria y empezar a reconstruirla. Ahora sí, les doy los muy buenos días a la profesora Gabriela Fernández. ¿Cómo le va? ¿Y usted se atreve a decirme buenos días después de todo lo que acaba de volver a informar? En fin, yo creo que además en la Argentina está muy fresco el recuerdo de un país potencia, de un país con distribución de la riqueza, de un país con una estadista invitada a las tribunas más importantes del mundo. Y ese recuerdo es como una suerte de amenaza. En cualquier momento, quienes sueñan con una Argentina soberana pueden volver al poder y en cualquier momento podrían tener el sueño de remontar. Y eso para el poder mundial, para el poder real, sería un golpe difícil de acomodar en el panorama mundial. Entonces, bueno, por lo menos nos mantengamos en esto de no perder la memoria, de saber que hace poquito tiempo nomás estuvimos en ese camino. Hace poquito tiempo nomás éramos una patria que se ocupaba de los niños, que se ocupaba de los ancianos, que se ocupaba de la salud,
que se ocupaba de la educación y que hace poquito tiempo nomás lanzábamos al espacio satélites y que hace poquito tiempo nomás teníamos los desarrollos tecnológicos de educación más avanzados del mundo. Hace poquito nomás, no perdamos la memoria y apropiémonos de la esperanza para salir a hacer algo más que recordar o soñar, para salir a hacer algo más que nos devuelva la posibilidad de ser patria. Que así sea. Que así sea. Bueno, con todo esto te recuerdo, ¿en dónde estamos? Estamos en la trinchera comunicacional de integración y resistencia del Club de la Pluma, desde donde intentamos, de alguna forma, como podemos, como nos da el cuero y como ustedes nos permiten y nos ayudan difundiendo lo que hacemos, intentamos derribar los muros de la desinformación. Intentamos romper el cerco desinformativo que imponen los monopolios. Con eso, te invitamos a seguir compartiendo el Club de la Pluma.